tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen allí en toda circunstancia y rincón donde esté prendida la 530? Muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos que vuelvan las ideas, programa 3 de este ciclo 2026, cosa que diremos hasta el viernes, ¿no? Ya el lunes, no vamos a decir programa 6. Primera semana, como para... Del 1 al 5. Claro, darle impacto a la vuelta y eso es todo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dice la barra? Hola, Néstor. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Mirando ahí. está. Sí, ahí vamos. Pienso que antes del 1 al 5, o sea, en enero, ¿cuál era la preocupación que, por lo menos que tenía yo? ¿Churro o torta frita a esta hora del día en la playa? Y ahora venga y otra vez la represión con los jubilados, los mastodontes, estos asesinos que nunca paró, digamos, ¿no? No, ya sé, pero uno se olvidaba, se distraía un poco. Está bien. ¿Qué hacen, Luispa? ¿Cómo vamos? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Tranqui? Sí, a mí me gustaría que digas programa 8, programa 9, bueno, programa 10. Deberíamos remontarnos a qué número de programa de que vuelvan ese en total, en general. Total, bueno, no. Creo que me daría cierto vértigo. Y es muy probable. Y cuenta regresiva para... No, sabemos, ¿no? Cuenta regresiva. ¿Para qué? Cuenta regresiva. Para el Mundial. Ah, cuenta regresiva. ¿Se hace, Néstor? 120 días. ¿Cómo? ¿Se hace? Si se hace el Mundial. No, porque es raro que se haga en Estados Unidos y que Estados Unidos no lo juegue, ¿no? ¿Por qué no lo va a jugar Estados Unidos? No entiendo. Como los países que están involucrados en hechos de violencia internacional. Así arranca Luispa. O admiten a Rusia ahora. Si así estamos el tercer día, imagínate, ¿no? Wow. Lo que va a ser. Bueno, a ver, ya nos metemos con varias cosas cotidianas, con un programa que tiene de todo, muy variado. Hoy volvemos a charlar con Carlos Heller, que viene muy bien a propósito de varias cosas que están pasando en este rato, pero para ponerlo un poco en marco general. Recién estaba hablando con el amigo Guido Bambini, vuelve QR el lunes, muy bien. dicho sea de paso. Muy bien. ¿Con alguna novedad? Economista, con alguna que otra novedad que le iremos contando a lo largo de la semana. Pero muy atento a lo que está pasando en las acciones de empresas en Estados Unidos alrededor del mundo financiero, lo financiero, pero alrededor de las empresas tecnológicas, que parece, o hay sospechas de que puedan estar en medio de una burbuja, porque están en récord histórico de valoración los papeles, las acciones de esas empresas, y parece que OpenAI entendió que el último chip de Nvidia, que es una de las empresas más importantes, líderes en este tema, no tenía la performance que efectivamente prometía, y entonces empieza a haber dudas y claro, no es solo Estados Unidos, es el impacto que tiene. Arrastró mucho a papeles de la Argentina, sí. Claro, sí. sobre todo por una economía muy expuesta a los vaivenes externos, digamos, ¿no? Así que seguro de esto también vamos a hablar con Carlos en un ratito, más escándalo INDEC, etcétera, etcétera. Pero en este momento hay dos situaciones que nos tienen un poco en el último momento. Una tiene que ver lo que decía Néstor, porque otra vez hubo movilización de jubilados y jubiladas. Hay que decir, se va convirtiendo, lo venimos diciendo durante todo 2025, se va convirtiendo en una de esas imágenes que poco alteran, ¿no? Parte de un recorrido cotidiano de la vida política y social en la Argentina, como en algún momento fueron distintas carpas que aparecían y que quedaban allí, eran parte del paisaje, lejos de haberse convertido en un punto de acumulación de quienes protestan contra las políticas de Javier Milei. Ya es casi como hoy es miércoles, bueno, a ver cómo está el clima, quién juega hoy a la noche, y además se movilizan jubilados y la policía reprime. Bueno, eso ocurrió hace un rato y hay algunas imágenes muy fuertes de represión contra un puñado de jubilados y jubiladas, entre ellos el padre Paco, que intentaron detenerlo, y las imágenes sobre cómo la policía intentó subirlo a un celular, la verdad que son muy, pero muy fuertes. Sí, y con un nivel de tensión que todavía continúa muy importante a pesar de ese puñado al que te referís, sí, ¿no? Hay poca gente, también hay que decirlo, por esto que explicaba Pablo, no logró convertirse esta movilización, por lo menos hasta ahora, en el punto de encuentro de todos los reclamos, que los hay y muchísimos, contra el gobierno de Javier Milei o contra el modelo que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Y la tensión entre estos pocos jubilados o pocos manifestantes que hay hoy y la policía, que es un montón, por lo menos sobredimensionada en relación a quienes protestan, está todavía muy activa.
así que mantenemos la atención en relación a lo que pueda ocurrir durante la tarde al respecto. Y el otro punto, Pablo, si me permitís, tiene que ver con lo que empieza a ocurrir ahora mismo en las puertas del Hospital Garrahan, un reclamo que ya estaba previsto, ya había sido convocado por los distintos gremios que actúan allí en el hospital. Digo que ya había sido convocado porque a última hora de la tarde de ayer dimos la noticia, el mensaje del jefe de gabinete, de Manuel Adorni, diciendo que se había pedido el desafuero de 10 gremialistas, de aquellos gremialistas que llevaron adelante la lucha que terminó victoriosa con el aumento de sueldo para los trabajadores y trabajadoras del Garrahan, y luego del desafuero lo que se busca es despedirlos. Bueno, está la convocatoria ahora mismo para reclamar, ahora en contra de los dichos de Adorni, pero insisto, el desafuero en general ya había sido planteado. Se habla de 44 gremialistas que tienen que son perseguidos por la conducción del hospital y por el gobierno nacional. Por ahora el desafuero concreto, el pedido de desafuero es para 10, pero hay 44 que forman parte de una lista que tiene el gobierno nacional y a los cuales quiere quitarles el derecho gremial para poder despedirlos. Y hay otro reclamo, lo quiero mencionar muy rápido, que forma parte de la convocatoria o de la movilización a esta hora, que tiene que ver con en el Garrahan, que tiene que ver con 70 profesionales que venían teniendo un contrato, prácticas que en el Estado hay muchas, un contrato que se renovaba automáticamente año tras año y que, oh casualidad, esta vez no se renovó. Claro. Así que el reclamo en este momento en el Garrahan es doble. Y retomo cómo Luispa ayer cerró el programa, porque Luispa recordaba que la lucha del Garrahan, de los trabajadores, de la comunidad del Garrahan y de la emergencia en pediatría en general, pero el Garrahan en particular, ganó. Claro. Y efectivamente lo que estamos viendo ahora es algo así como, hacerle pagar el precio de una lucha que ganaron esos trabajadores y trabajadoras. Y hay un episodio emblemático del año pasado, en el marco de las peleas por los fondos para el funcionamiento del Garrahan y los salarios de médicos, médicas y de toda la comunidad, y administrativos y demás, que es lo que sufrieron Norma Lezana y otro trabajador médico, si no me equivoco. Norma es representante de administrativos, si no me equivoco, en el programa de Eduardo Feynman en A24. ¿Recuerdan la escena? Vamos a repasar brevemente ese momento. Si fuese al Garrahan, le hubiesen dicho con 300.000 pesos. ¿Cuánto gana usted, Eduardo? Cuénteme. ¿Qué carajo le importa a usted cuánto yo gano? Yo gano en la actividad, yo trabajo en la actividad privada. ¿Qué carajo le importa a usted? ¿Qué carajo a usted le importa? Le muestro mi recibo de sueldo. ¿Cuánto gana usted? Usted es empleado público. Sí. Y a usted. Y nosotros nos debemos a todos nuestros pacientes. No, usted no paga nada. Eduardo, usted no paga el sueldo de nosotros. Espera, Maxi. Eduardo, la verdad, te digo, yo no sé si haces terapia, pero hace terapia. ¿Qué terapia, tenés un problema. Señora? Tenés un problema, Eduardo. ¿Estás haciendo un acting para la televisión o estás completamente sacado? No sé qué te molesta. Triunfamos, ganamos los trabajadores, los representantes de los trabajadores, que somos profesionales, que somos profesionales, que nos ponemos al frente de una lucha, esté quien sea en el gobierno y que no le tenemos miedo a nadie. Eso te molesta a vos. Y que encima vengamos de nuevo a tu programa, aunque nos maltrates 1000 veces, vamos a seguir viniendo porque no me importa hablarte a vos, me importa hablarle a tu audiencia para que entiendan que se puede ser profesional, que se puede ser científico, que podés ganar un concurso y que está muy bien que ocupes un cargo sindical para representar a los trabajadores y trabajadoras y no hacer lo que hace la CGT, que ocupa cargos sindicales y no defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es tener un sueldo digno, que hoy tenemos y ayer no teníamos. ¿Y por qué lo tenemos? Porque luchamos, no porque quisimos voltear a ningún gobierno, porque esa no es la parte nuestra. Nosotros no somos volteadores de gobiernos, no te confundas, hay otra gente que voltea gobiernos. Bueno, esa es Norma Lezana, que es profesional, no es administrativa, pero bueno, trabajadores, toda la comunidad, insisto, del Garrahan estaba en esa lucha, representado en distintas funciones y en distintos roles. Cuando Norma le decía, nosotros no somos volteadores ni queremos desestabilizar, Feynman no hablaba, pero levantaba la ceja, digamos, ¿no? Conociendo muy bien lo performativo, digamos, de esa acción. Y ya en ese momento habían triunfado. Lo que quiero decir es, esto que estamos viendo ahora, tiempo después, es parte de lo mismo, es parte de ese escarnio, que si una lucha se transformó en simbólica,
aún habiendo ganado, que se entienda el costo aún de ganar una lucha, digamos, ¿no? Que es despedir la representación gremial exitosa, efectiva. Porque el mensaje es ese. Tener representantes gremiales, das una lucha en términos institucionales como marca la regla de juego gremial, de la convivencia laboral, la ganas, pues entonces te echamos de todas maneras. Por eso es parte de lo mismo, es parte de la misma operación. Inevitable pensar en la dictadura, ¿no? Inevitable. Y el accionar con los dirigentes gremiales, con toda una generación de luchadores gremiales. Por supuesto no estoy comparando una cosa con la otra, o el nivel de agresión contra ese sector de la dictadura y del gobierno de Javier Milei, pero en el fondo, el objetivo es el mismo, es claramente el mismo. Por eso decía, no es una comparación, pero inevitable pensar en eso. Y el modelo económico es el mismo, el modelo económico que se quiere implementar es el mismo, desde digamos, ya, ¿no? Ese es el común denominador, más allá del terrorismo de Estado, o la herramienta en ese momento fue el terrorismo de Estado. Después la batalla cultural permitió otras cosas, ¿no? Permitió llevar adelante eso de otras maneras. Ya voy a saludar a Fabián Waldman y le vamos a dar la bienvenida a la temporada 2026, no sin antes decir que lo que se está viviendo en el Congreso en este momento, represión, heridos, personas detenidas, gases, lo que se ve comúnmente cada miércoles, pero me parece que un poco más de lo que se había visto semanas atrás, es muy relevante, además, porque es como si, ¿no? Lo que cierto sector de la sociedad que representa los intereses de todos aquellos que están sufriendo las políticas de Javier Milei no logran, pues entonces el Congreso hace lo posible, porque será el próximo miércoles cuando el Senado trate reforma laboral. Ahora nos vamos a meter con eso con Fabián Waldman. Pero insisto, ¿no? La calle será gran protagonista a partir de la semana que viene. Casualidad o no, qué sé yo, miércoles. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Fabián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y bueno, bienvenido como siempre, no solo a que vuelvan, sino a la temporada 2026 de la 530. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, oyentes de la 530. Primero, antes que nada, bueno, por supuesto, un saludo, lo mejor para este año, para esta radio que queremos tanto, y en segundo lugar una reflexión que viene a cuenta de lo que aconteció esta mañana y de la cual fui uno de los testigos principales, sí, cuando un policía federal se encadenó con sus esposas a las rejas de la puerta de la Casa Rosada en la entrada de Balcarce 50. Uh-huh. Un policía vestido de policía, o sea, con uniforme policial y el arma reglamentaria. Sí, efectivamente, con arma reglamentaria en su cartuchera sobre la derecha, con su mano izquierda esposada a la reja de que dividen el predio de la Casa Rosada de la Plaza de Mayo, cortando una bandera, él de un lado y a su derecha su mujer, hablando sobre justamente lo que tiene que ver con un servicio que él hace y no le pagan, denunciando directamente a sus superiores y el estado de pauperización de los servicios de seguridad. Es cabo, ¿no? Creo que tiene el rango de cabo, si no me equivoco. Sí, efectivamente, cabo Miguel Montiel. Y gana 700.000 pesos. 750.000 pesos, sí. Y tiene que hacer labura de mecánico en la policía de 8 de la noche a 4 a 6 de la mañana, y lo hacen hacer servicios especiales en el tren Mitre a altas horas de la noche, adicionales, sin pagárselos, se queda la plata a su superior y lo exponen a situaciones conflictivas. ¿Pero a qué voy con esto? A que este policía, que por supuesto estaba armado, se dio su arma, no tuvo el inconveniente, la policía trató de plantear que era una situación absolutamente disparatada, denostándolo, fue lo que me dijeron inclusive la propia seguridad de la Casa Rosada, pero contrastándolo con el grado de violencia con el que sacan a los manifestantes, digamos, ¿no? Una vez que le redujeron, que sacó el arma, estaba esposado, le pidieron que saque las esposas, lo hizo y se lo llevaron para tener una reunión con sus superiores. Uh-huh.
O sea, mientras por un lado a la gente que quiere dar la vuelta alrededor del Congreso por la vereda la reprimen, a un miembro de la Fuerza de Seguridad que está reclamando por un derecho que hasta diría que en algún punto tiene muchísimo en común, lo tratan de reducir de la mejor manera posible, solamente para pensarlo. Sí, imagínate la escena que se hubiera dado si fuera de otra manera. Y entiendo que además de denunciar precarización laboral, también estaba denunciando hechos de corrupción en la división transporte, sí, eso fue lo que me dijo, efectivamente, eso fue lo que me dijo. Superintendencia de Transporte. Que él es mecánico, trabaja justamente en automotor, y lo que tiene que ver justamente con estos trabajos especiales que le hacen hacer fuera de su convenio, no se los pagan, esa guita se la embolsa a su superior. Bueno. Eso es lo que ocurre. A ver, Fabi, desde Casa Rosada, nos metemos en la reforma laboral, en la agenda de la reforma y las reuniones, ¿no? En la reunión que duró aproximadamente 2 horas, Pablo, en el despacho de el jefe de gabinete Manuel Adorni, estuvieron Manuel Adorni, Karina Milei, Santiago Caputo, Lule Menem, Patricia Bullrich, Martín Menem. Estuvo también el nuevo enlace con el Congreso, que es el segundo de Adorni, David, y en una reunión en la que ya nos habían anticipado acerca de Santiago Caputo cuál era la opinión acerca de qué tipo de negociaciones podían llegar a tener con los gobernadores. Se está hablando mucho del tema de ganancias. Esto es una de las cosas que más tienen que ver con lo que perderían los mandatarios provinciales. Bueno, la respuesta es hoy: no vamos a hacer ningún cambio grande, solamente modificaremos alguna coma. O sea, en síntesis, no les importaría que le bajen el capítulo referido a la cuestión tributaria, porque por otro lado podrían meterlo más tarde con una reforma fiscal con los propios mandatarios provinciales. Bueno, pero entonces a ver, la noticia sería que el gobierno está dispuesto a revisar el tema ganancias para tener el acuerdo de los gobernadores. No, justamente no iría por ese lugar, sino que otros puntos menores serían, en principio no sabemos bien cuáles, no lo pudieron confirmar, pero no, que no lo harían por allí, y que sino que aceptarían que haya rechazo, que haya, digamos, o con posterioridad al tratamiento de la reforma laboral, si vos querés. Ok, eso sí, pero no en el contexto del tratamiento en el Congreso, donde piensan enfrentar a los gobernadores con lo que hasta ahora han declarado como una cuestión inamovible. A ver si entiendo bien, Fabi. Entonces, irían más o menos tal cual está el proyecto, y el gobierno dice, bueno, si se cae el artículo que corresponde a ganancias en el Senado, que se caiga, en el Congreso que se caiga, ¿eso es? Sí, claro. Bueno. Sí, enfrentarían como una forma similar a lo que ha sido lo que del presupuesto y lo que de alguna manera tuvo que caerse en la Cámara de Diputados. Bueno, quiero verlo, ¿no? Quiero verlo, porque falta el tratamiento, sí, falta jugar el partido, falta la calle. Efectivamente. Quiero ver cómo se da esa circunstancia, pero tratando de hacer la película de lo que pasaba ayer y lo que pasó hoy. Ayer reunión de Patricia Bullrich con referentes de bloques, diciendo que habían aceptado y habían tomado nota de algunos cambios, todo eso a convalidarse en la mesa política que se dio hoy. De esa mesa política sale, no vamos a modificar nada, veremos qué es lo que pasa con, entonces, qué dicen los gobernadores o cómo se expresan. Sí, claro, efectivamente, de hecho uno de ellos estuvo reunido minutos después con Adorni y Diego Santilli. Estamos hablando de Juan Manuel Valdés, el hermano del ex gobernador, actual mandatario correntino. Sí. Se fue sin hacer declaraciones de aquí de Casa Rosada, pero está claro que muchos de ellos van a votar igual, sin tener nada a cambio. Eso sabemos, por lo menos en un principio ha sido hasta ahora igual, y no creo que vaya a modificarse sustancialmente la posición de los más acérrimos oficialistas, digamos. Bueno, Fabi, gracias por la información, todo importante, y seguramente con el correr de las horas y más cerca del día de la discusión en el Congreso, todo esto va a cobrar algún sentido, ¿no? Veremos la moraleja o la película completa en su momento, pero importante seguirlo momento a momento. Gracias, Fabi, abrazo grande.
Abrazo grande para ustedes. Fabián Waldman, desde Casa Rosada. Bueno, a ver, enseguida charlamos con Carlos Heller. Una última cosita en la apertura del programa, y tiene que ver con todo lo que está pasando con el INDEC. Yo, la verdad, no termino de entender la lógica del gobierno sobre cómo ir haciendo cada vez más enchastre sobre el problema. La única respuesta es esa impunidad que el gobierno siente de que puede decir cualquier cosa, y es como si no pagara ningún costo. Recordemos la escena dominada por la palabra del ministro de Economía, Luis Caputo, que dijo ante la renuncia de Labaña, y Labaña se va porque él quería implementar el nuevo termómetro para tomar la fiebre, y nosotros creemos con Milei que hasta que no baje la fiebre no cambiamos el termómetro, que están dando mal, que están dando mal. Ah, mira vos, bueno, eso generó gran impacto, que incluso la prensa más afín al gobierno reconoce como un problema. Inmediatamente después, lo vamos a repasar más tarde, inmediatamente después dicen, pero nada que ver con lo de Moreno, no se vayan a pensar que esto era como el kirchnerismo, es decir, rápido, no, como diciendo, pará, nadie te dijo nada, ¿por qué estás aclarando? Increíble. Ahora sale voceros del gobierno, voceros alternativos del gobierno, Morando en TN y Cristina Pérez en La Nación Más, que dicen tener altas fuentes. Cristina Pérez es la esposa de hasta hace muy poco un ministro del gobierno, a decir que en realidad Milei y Caputo piensan que el índice estaba mal hecho, que era un desastre, y que Labaña juega para Massa. Vamos a escucharla a Cristina Pérez, porque lo digo yo y usted dice, no, estás exagerando, escuchá. Lo que me informa esta fuente inobjetable, de lo más alto del poder, es que desde noviembre Marco Labaña sabía que no se iba a aplicar el índice y que sin embargo anticipó que eso sí ocurriría. A mí lo que me dicen es que Milei directamente considera que el índice está mal hecho. ¿Por qué? Si en noviembre ya se le había hecho saber al director del INDEC que no se iba a aplicar ese índice ahora, se empeñó en aplicarlo. Y acá la cosa se complica. Lo que hoy está pensando, lo que estaría pensando el propio presidente, es que Labaña armó un índice para perjudicar la medición. ¿Y saben por qué? Incluso por qué ayer, cuando se lanzaban todos los programas de noticias, el día fue elegido para la renuncia. Y esto no lo pienso yo. Estoy contando lo que estaría en la mente del presidente, que se empecinó porque está jugando políticamente para quien es su jefe político, Sergio Massa. Militame con fe. Bueno, es increíble de cabo a rabo lo que estamos escuchando. Ayer habló con Felipe Bonavita, aquí en la 530, Cecilia Moró, referente importante del Frente Renovador, y dijo, Labaña hace mucho tiempo que no es del Frente Renovador. A propósito, hace 2 años que está Labaña metido en el gobierno, ¿no se dieron cuenta? ¿Qué pasó? Labaña no es un héroe para nada, ya lo dijimos ayer, ¿no? Sí, por supuesto. No merece el sable corvo de San Martín para nada. Más bien todo lo contrario, Labaña legitimó quedarte en un organismo de esas características y con tanta exposición. No es solamente legitimar el dato inflacionario que vos ya sabés que está mal medido, es también legitimar la política pública del gobierno. Claro, es ser parte de la política. Es ser parte de ese modelo. Sin dudas. Entonces, insisto, Labaña, si la Argentina tiene algo de autoestima, le quedará un rato para ser entrevistado 3 horas en Cenital y dirá lo que tenga para decir. Pero la verdad es que Labaña no es héroe alguno. Dicho eso, y además que insisto, hasta ayer no se habían dado cuenta que en Labaña, según lo que dice Cristina Pérez, de una altísima fuente. Pero por otra parte, después dice que el índice estaba mal hecho porque en realidad todavía están pisadas las tarifas. Y que como todavía están pisadas las tarifas, lo que iba a marcar el ponderador no iba a ser del todo preciso. Es una locura. Yo nunca escuché una pavada semejante. ¿Pero qué tarifas están pisadas? Dice que todavía tienen, lo que están diciendo es que todavía las van a subir por supuesto, y de hecho está previsto así. Hay quien dice el problema no era el dato que se iba a dar ahora en enero, el problema era lo que venía en marzo. Pero más allá de eso, es una política pública, es una decisión del gobierno, no del medidor, no del indicador. Era una decisión política del gobierno de Milei. Francamente, la impunidad con la que se maneja el gobierno para decir un día tras otro, además nada que ver con lo que dijo Caputo.
Entonces Caputo mintió, no era esa la razón. Lo que dijo Caputo, las explicaciones que dio Caputo de por qué se iba a la baña, no eran esas. Entonces, es un enchastre, es un mamarracho, es muy poco serio. Solo un gobierno que en este momento no paga costos se puede dar estos lujos, digamos, ¿no? Y ni hablar lo que decíamos ayer, si fuera el kirchnerismo o un gobierno de progresista hacia la izquierda, no le dejan pasar ni cuando toma aire para emitir palabra, una cosa por el estilo. Hubiera sido un escándalo de proporciones. Lo que también ratifica que no importa ni la inflación, ni la corrupción, no importa la institucionalidad, no importaba nada, el problema era el modelo. Siempre el problema fue el modelo. Bueno, 4:30, se viene Heller. Néstor, en un ratito que hablamos. Vamos a hablar de varias reuniones y contactos telefónicos que hubo en el mundo, el más importante de los cuales fue hace poquitas horas Donald Trump con Xi Jinping, los líderes de las mayores potencias económicas del mundo hablaron por teléfono, pero también cada uno tuvo una agenda personal. Por ejemplo, Xi Jinping recibió al presidente del Uruguay, Yamandu Orsi, en Beijing, y Donald Trump, de eso nos vamos a referir puntualmente, recibió a Gustavo Petro, de Colombia, distendiendo una relación que había subido de voltaje mucho. No sé claro, qué, Trump había dicho que se habían dicho de todo. Veía con buenos ojos una intervención en Colombia. Y epítetos personales y demás, ambos, ¿no? Y ahora estuvieron medio los besos. Vamos a hablar un poco de eso. Un rato lo hablamos de lo nacional fuerte, ¿no? Sí, fuerte. Lo último, perdón, Luispa, de política. Por supuesto, vamos a actualizar qué es lo que pasa con el paro de trenes convocado por la Fraternidad para el día de mañana. En un ratito. ¿Está confirmado? Nomás, está confirmado. Y vamos a detenernos en la derogación oficial, algo que ya había sido anunciado, en realidad no es novedad, pero vamos a detenernos en la derogación oficial de los FOMECA, estos fondos que permitían a la comunicación alternativa, llamémoslo así, poder sostenerse y competir con otras miradas, con otras voces en la comunicación en general. Ya venimos. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, bienvenido a la temporada 2026 de Que Vuelvan, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo les va ahí a todos? Hola, Encantado Carlos. de seguir ¿Cómo estando estás? en el 2026. Bueno, para nosotros también, nos pone muy, muy contentos, Carlos. Bueno, eso además me están confirmando que me renovaron el contrato, ahora ustedes, porque yo no sabía. Renovación automática, Carlos. Renovación automática. Que no nos pase como con Malcorra, por el amor de Dios. No, renovación automática. Bueno, Carlos, la verdad podríamos tener una charla. ¿Qué pasó con Malcorra, che? Porque yo nunca entendí. ¿Por qué se fue Malcorra? Me encantaría saber, tengo un poco de dato, un poco de hipótesis. ¿Te doy una mezcla de eso? Dale. A Malcorra lo expulsan el último partido de Central frente a Independiente cuando el partido ya había terminado. Estábamos en la cancha con Néstor, de hecho. Estábamos en la cancha, sí señor. Y parece que hubo mucho enojo con Independiente, que es donde fue a jugar Malcorra, digamos, ¿no? Se vencía el contrato, quedaba libre Malcorra, y en las renovaciones parece que hubo un poco de enojo por esa situación, suponiendo que Malcorra no estaba para nada cómodo con lo que había pasado con el torneo central. La llegada de Almirón, que lo había tenido en Lanús y lo había mandado al banco, es decir que Almirón no gusta de Malcorra. Pregunta aparte, ¿cómo haces para ir de Holland a Almirón? Yo todavía no lo logro entender. Buena pregunta. No lo logro entender. Y entre un poco de todo eso la situación, pero bueno, ¿qué va a ser? Vos lo preguntás contento. No entendí nada, pero está bien. Sí. Vos me lo preguntás porque estás contento, venís dulce. No. Te lo pregunté porque me sorprendió. A mí también. Y que inmediatamente firme con Independiente. Sorprendió la situación, nada más por eso. Sí, me agrada, no es una situación. Me agrada que siga jugando, hay que ver si encuentra el lugar, pero mira, la moraleja es que le hizo mucho daño el torneo de escritorio a Central, hizo mucho daño a Central, mucho daño, y metió ruido por todos lados. Por todos lados, lo hablamos en su momento. Sí, así que vamos a ver cómo sale. Bueno, Carlos, muchos temas. No es que vamos a poder abarcar todo lo que no pudimos conversar en enero, pero arranquemos por lo coyuntural. Una mirada, Carlos, sobre todo el tema INDEC. Una mirada. La verdad que es difícil sintetizarlo porque es una cosa casi grotesca, ¿no? Uh-huh. Y puse casi para ser prudente. Porque primero
el cambio estaba recontra anunciado, no es algo que se estaba discutiendo y se decidió una cosa, sino que ya estaba anunciado, publicado, decidido, etcétera, etcétera. Así que hasta en el informe del Banco Central aparecía eso, con lo cual si le habían dicho a Labaña, iba a decir a Malcorra, tremendo, si le habían dicho a Labaña que la cosa no iba, no le informaron a Bausili, no le avisaron al Banco Central que no. No, claro. Segundo, las declaraciones primero del ministro y después del jefe de gabinete. El ministro diciendo, lo vamos a poner en funciones cuando logremos la desinflación. Y el jefe de gabinete, aún más explícito, me dijo el presidente que cuando la inflación sea cero. Es como decir nunca. Claro. Tercero, es el reconocimiento de que hay un índice que no refleja la realidad y que para que no nos perjudique políticamente no lo vamos a poner en vigencia a pesar de que lo tenemos listo, preparado, aceitado y demás desde hace un montón de tiempo, con lo cual el índice se pone recontra cuestionable. Si a eso le agrego que el ministro dice, tanto Labaña como el otro señor, no me acuerdo cómo se llama, el que lo va a reemplazar ahora, que lo reemplaza, me dijeron que daba 2,5, está dando una información gravísima, porque se supone que nadie fuera de los integrantes del INDEC conoce los datos, y los datos se dan el martes que viene, porque se supone que cuando se terminan de elaborar. Y si el martes, una semana antes o 10 días antes, Labaña le dijo a Caputo cuánto iba a dar el índice, bueno, no solo hay violación de secreto, que hay una cuestión profesional allí, sino también cuánto de manipulación hay en el manejo del índice, ¿no? Claro. Es importante esto, aunque parezca apenas un detalle, que hace 2 semanas ya le habían dicho a Caputo, por las implicancias que efectivamente esto tiene. Es así de grave, digamos. Es así de grave, claro, porque, a ver, nosotros hablamos 20 veces y no fuimos exclusivos, todo el mundo hablaba de que el índice con el que se medía era un índice que tenía... no es que estaba manipulado, sino que no reflejaba la realidad del peso que los distintos componentes tienen en la canasta real. Sí. Me dijeron que, por ejemplo, en el índice con el que se sigue midiendo está el valor de la barra de hielo. Claro. Entonces, y el ponderador con el que están los servicios es bajísimo, y no tiene que ver con lo que es la realidad del peso que tiene. Entonces, de por sí el índice es un índice engañoso, no porque esté manipulado de manera truchamente, digamos, sino porque no refleja la realidad de lo que es la economía real de la gente. Está roto el termómetro, digamos. Así es, claro. Entonces, es grave, pero además cuando vos lo decís como lo dijeron ellos, cuando vos tenés toda una economía que funciona con títulos que están ajustados por ser, hay una enorme masa de títulos que se ajustan por inflación, y ponés en duda el índice de inflación, se genera todo un problema también de confianza, desconfianza de los famosos inversores, que es una complicación adicional, ¿no? Corregime, pero Argentina el Estado argentino se comió un par de juicios por la actualización del SER cuando todo el escándalo INDEC Moreno. Sí, claro. Por eso algunos juicios todavía siguen, tramitan algunos. Algunos siguen todavía, sí, algunos siguen. Por eso digo que es grave también como antecedente desde ese punto de vista, sí. Y además de las implicancias que puede tener. Siguen yendo a la baja o preanuncian mayor ajuste en jubilaciones y salarios o en toda remuneración que esté atada que tenga algún vínculo con la inflación. No, bueno, mayor ajuste no, ajustado a la inflación. Si la inflación es menos que lo real, evidentemente es así. Pero
si ellos no hubieran dicho que había un nuevo índice, podríamos seguir discutiendo un siglo. El tema que está el nuevo índice, el grotesco es, está el nuevo índice hace 6 meses funcionando en paralelo, está probado que funciona bien, es más realista. Siempre los índices tienen una subjetividad porque marca promedios y demás, no refleja mi canasta, ni tu canasta, ni la canasta del vecino. Pero bueno, es lo más aproximado que hay para medir. Ahora, claro. Y si a vos te dicen, no, esta que es mejor, la vamos a poner cuando los datos sean los que queremos, el valor del dato está inutilizado, está herido. Y es muy fuerte pensar si hubiera sido otro gobierno. Lo que pasa es que hay una situación muy reciente en términos históricos que permite comparar el nivel de escandalización que tenían algunos espacios cuando había dudas durante el kirchnerismo. Sí, bueno, no. La manera en que los grandes medios tratan el tema es casi divertida, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ahí va lo del grotesco, porque claro, el grotesco encierra un drama, ¿no? Hay una sonrisa por lo dramático. Pero todo es así. A ver, nos dicen que Estados Unidos nos prestó 800 y pico de millones de dólares para pagarle al fondo, y entonces el ministro sale y aclara, lleva comillas, dice, no nos prestó, le compramos derechos especiales de giro porque al fondo hay que pagarle con derechos especiales de giro. Entonces la pregunta que queda, perdón, ¿le compraron y con qué le pagaron? Porque uno paga con dos cosas, o paga con guita, algo que compró, es decir, le di dólares y me dieron derechos especiales de giro, porque no se puede pagar con dólares, hay que pagar con derechos especiales de giro, o le compré con una deuda, me quedé comprometido, me dio derechos especiales de giro y quedé que se los voy a devolver. En realidad yo creo que están más cerca de esta última, porque a mi juicio, anotalo, el cronograma es así. Le prestaron para que le paguen al fondo con esos derechos especiales de giro. Mañana llega la misión del fondo para avanzar en la revisión del acuerdo, le van a dar por cumplido por los esfuerzos que viene haciendo para constituir reserva, etcétera, etcétera, y ahí le liberan $1.000 millones del crédito que tiene acordado, que se lo tenían retenido, con lo que le van a devolver a Estados Unidos lo que Estados Unidos le dio para pagarle al fondo. Anótalo. Y ahí, ¿Se entendió la explicación? Sí, por eso vos decís que se parece más a una deuda que a un pago, digamos, que una compra. No, pero si yo te voy ahora, vos vas a comprar carne, tenés varias formas. Llevo plata en efectivo, llevo la tarjeta de crédito, llevo un cheque, o le digo al carnicero, anotámelo en la libretita, claro, que te lo pago cuando cobro a fin de mes. Sí. Llame. Es decir, pero la partida doble en algún lugar se tiene que reflejar. En algún lugar se tiene que reflejar. Y esto se va a cerrar. Si me dieron 800 millones de dólares en derechos especiales de giro, en la contabilidad tiene que haber una contrapartida. Claro. Y vos lo que decís es, la contrapartida va a ser cuando el fondo disponga después de la revisión. La contrapartida hoy es anotado en el aire. La jugada es, viene el fondo rápidamente dice, bueno, si bien no cumplieron con la meta de tener la reserva que tenían que tener, este año están comprando, porque en enero cumplieron, porque dijeron que iban a hacer 1.000 millones por mes, y fueron un poquito más en enero de 1.000 millones por mes, así que en este año van a tener las reservas recompuestas que se comprometieron a tener el año pasado, así que le vamos a dar por cumplido la revisión, y le vamos a liberar los 1.000 millones, con lo que Argentina lo va a agarrar, se va a dar vuelta, va a ir a la otra ventanilla y le va a decir, tío Besen, acá está, gracias por la gauchada,
tomarlo acá te devuelvo. En realidad no hay novedad, lo que muestra es que esos acuerdos, esa triangulación está intacta o sigue vigente. Sí, claro. Sí. Bueno, Carlos, lo otro, otra mirada también, pedirte sobre el momento de la discusión por la reforma laboral. No es el único tema, pero simboliza de alguna manera lo que van a ser las disputas en el Congreso. Se supone que semana que viene, miércoles, es la intención del gobierno, por lo menos la información que ahora circula. Y ahí, ¿cómo evolucionó durante este tiempo esto? ¿Qué te imaginas? Primero, está claro que está funcionando una suerte de plan canje a todo trapo, porque en realidad no se está discutiendo la reforma laboral, sino el capítulo impositivo de la reforma laboral, donde los gobernadores le dicen, aparentemente, según la información que trasciende, lo que sale en los diarios, las entrelíneas, lo que uno puede leer y... No, ayer Bullrich fue bastante llana en esto, ¿no? Respecto al tema de ganancias. Es decir, si modifican el capítulo impositivo, donde nos recortan la coparticipación, porque eso nos afecta, porque impuesto a la ganancia se coparticipa y entonces nos están jodiendo a nosotros, si resuelven eso, le votamos el resto. Es decir, la reforma laboral no se discute, se discute el aspecto impositivo que tiene el proyecto de la reforma laboral. Interesante el punto. No están dando una discusión por los derechos laborales. Los gobernadores por lo menos. No se está discutiendo si está bien modificar el régimen de indemnizaciones, las vacaciones y todas las cosas que están allí en discusión, el convenio por empresa, la ultraactividad. Hay cuestiones gravísimas en ese proyecto que van a modificar de una manera significativa las relaciones laborales, porque hay cosas. El tema de las indemnizaciones es uno, se habla muchísimo porque ese tiene un impacto directo y de verdad cuando a una pyme le pasa que tiene un par de despidos, qué sé yo cuánto, que pierde un juicio laboral, se ven dificultades y probablemente revisar los cálculos de intereses de eso podría ser algo que sería razonable revisar, a ver si no hay allí algún tipo de acumulación exagerada o indebida o qué sé yo, pero la anulación de la ultraactividad, aclaremos, la ultraactividad es que cuando hay un convenio vigente, termina el convenio y sigue vigente hasta que hay uno nuevo. La eliminación de eso es que termina el convenio y si no hubo uno nuevo no hay convenio. Claro. La instalación del tema de la negociación por empresa en vez de por rama de actividad, para decir las cosas gruesas que están allí dando vueltas, van a cambiar. Bueno, está todo el tema del desfinanciamiento, tanto de las organizaciones de los trabajadores como la de los empresarios, porque también se recorta y por eso las cámaras empresarias también protestan, porque también está el recorte del sistema de financiación de las cámaras empresarias. Y seguramente las cámaras de las grandes empresas tendrán fuentes alternativas de financiamiento, pero las cámaras que agrupan pymes, sin esa fuente de financiamiento, puede ser que se encuentren en grandes dificultades para funcionar. Sumo la afectación del derecho a huelga, porque casi todo se transforma en esencial, y no hay ninguna pyme, que son las que más empleo dan en la Argentina, no hay ninguna pyme que te diga que con esto se resuelve la empleabilidad. Nadie va a salir a contratar si se aprueba la reforma. Y lo dicen abiertamente. Una cosa que te hemos escuchado decirlo a vos un montón de veces, pero una cosa es que lo diga el presidente del Partido Solidario, diputado nacional de un espacio político con ciertos valores y convicciones, otra cosa es que le diga un empresario que se supone que es en nombre de quién están haciendo la reforma. Pero al empresario pyme le puede salir más barato despedir cuando tiene que despedir porque se tiene que achicar porque no vende, no va a dejar de despedir, le va a salir más barato, pero que va a tomar un empleado porque sea más barato despedir. Claro. Si no vende, el problema es de mercado. El problema no es como dice el ministro cuando dice, ¿y a quién jodo comprando ropa en el exterior? Y al que la fabrica en la Argentina. Y eso no afecta al empleo. ¿Cómo no afecta al empleo? Afecta al empleo directamente.
A Majul no se le vino a Majul la idea en el momento, se le escapó. No se le vino, no, porque él hace un juego, dice, con los maneja números supuestos, que lo pago 100 acá, lo compro por 25 afuera, me quedan 75 que voy a comprar en otra cosa, y entonces con eso genero trabajo. Pues, ministro, no es solo la ropa lo que se está desregulando y abriendo la importación, es todo. Es decir, esa otra cosa que usted dice no existe, claro, salvo que la gente compre minerales, claro, o petróleo, ¿no? Claro, lo que dice el gobierno, lo que dice el gobierno es lo que te ahorrás en la pilcha que compras en la importada, pilcha que compras más barato, lo vas a comprar en... La gastás en Pero otra si cosa. Estamos importando comida, estamos importando fruta, estamos importando bebidas, estamos importando repuestos, estamos importando ropa usada, maquinaria agrícola usada. ¿En qué? ¿Cuál es la actividad que está aumentando el consumo y que va a haber más demanda y que va a poder invertir esos $75 que le sobraron? Lo dijo ese fabricante de bicicletas el año pasado en QR, ¿te acordás? Lo que hay que importar, le decía el gobierno, lo que hay que importar son consumidores, le decía. Claro, porque el problema lo dicen con una facilidad, sí, que llama la atención, pero la verdad es que el modelo es absolutamente de desguace, de desarme de la producción nacional. Además, el presidente lo dijo y lo escribió, que el modelo al que se va es un modelo con desarrollo de la minería, los combustibles y el agro. Sí. Es decir, todo lo demás hay que suponer que será reemplazado en parcial o totalmente por mercadería importada, que supuestamente va a tener el beneficio más barato, pero hay que decirle que los que se quedan sin laburo no pueden comprar ni más barato ni más caro, directamente no pueden comprar. Claro. Entonces, probablemente las personas con las que Caputo cuando habla se identifica, cuando dice yo formo parte del sector pudiente que viaja al exterior y voy a seguir comprando en el exterior como hice toda mi vida, es cierto. Y entonces llegás al país del 80-20, o 75-25, o 90-10, pero donde hay 80 que no puede y 20 que puede, digamos. Claro, hay un 20 que puede, que viaja y que hace eso que dice Caputo, y que está fenómeno y que disfruta de esa situación y que entonces está mejor que antes, y el resto se jode. Bien. Estaba pensando en cómo serán las discusiones sobre el modelo en un año no electoral, pero que va a tener mucha discusión. Me quedé pensando, Carlos, es cierto lo que vos decís, la discusión de algunos gobernadores con el gobierno por esos votos no es por la reforma, es por la recaudación. La otra pata la tiene que poner la ciudadanía organizada en la calle. ¿Y eso cómo le estás viendo? Y ahí retomamos, lo hemos discutido tantas veces, pero lo seguiremos discutiendo todas las veces que haga falta, no hay problema. Seguimos en el medio de un problema que a mi juicio está sin resolver y que hace que vos mires en la tele cómo se reportea gente. Reportean a 10, 8 dicen que están mal, pero de los 8 que dicen que están mal, 4 o 5 dicen que tienen expectativa que va a mejorar. Y que volvería a votar a Milei o que el gobierno, que no es responsable. Sin llegar a eso, tiene expectativa, bueno, pero hay que remar porque creo que por este camino las cosas van a mejorar. Entonces, hay un tema global, es de verdad. Y ese tema, por eso yo miro el mundo y digo, che, que en Costa Rica gane una variante de ultraderecha, represora y demás. Costa Rica ni ejército tiene, nunca tuvo un golpe militar. Es decir, cómo han avanzado ciertas ideas en el escenario global. Después digo, bueno, pero los republicanos perdieron Texas, una elección en Texas, que si hay un lugar en Estados Unidos que podríamos calificar como republicano,
son esos estados, ¿no? Claro. Texas es uno de ellos. Y hace poco perdió en Miami una elección también en uno de los condados de Miami, y perdió la elección del intendente, del alcalde. El alcalde. No ganó una elección Trump después de su elección. Entonces miro que en Francia, igual que en Australia, se aprobó o está a punto de ser aprobada, creo que ya se aprobó, una ley para limitar el acceso a las redes a los menores de 16 años. Sí. Y hoy o ayer leo en los diarios que en España el gobierno está presentando un proyecto similar, en los argumentos aparece cómo todo ese trabajo de las redes influye en la formación de valores y de cultura, que son los que explican todas esas cosas que dijimos hace un ratito. Entonces, bueno, todo eso está pasando y son componentes de una ensalada que, usando mi vieja frase, si es de tomate y cebolla, no es lo mismo que si es cebolla y tomate. Entonces, la medida en que vayan cambiando las proporciones de los ingredientes, seguramente los escenarios se irán también modificando. Y mientras tanto, seguiremos explicando. En muy pocos minutos, buenas pinceladas de un panorama general y el vínculo de lo local con lo mundial. Ayer lo hablamos con Néstor cuando hacía su panorama. Néstor, en este reencuentro de que vuelvan, programa número 3, el de hoy, va haciendo por capítulos, ¿no? Contando el mundo como está, por capítulos, las cosas que van ocurriendo. Ahí se juega buena parte, y decíamos ayer con Néstor, las elecciones de medio término de Estados Unidos parecen venir a cumplir un rol importante, ¿no? Sí, bueno, y más con seguro. El panorama que dice Carlos, bien que en el sentido que Trump está perdiendo en todos lados, ¿no? Entonces más desesperado está él para aplicar las políticas hacia adentro y hacia afuera que está aplicando. La pregunta en todo caso es ¿cuánta efectividad tiene en ese desparramo de exabruptos, de palabra y de acción? ¿Qué respaldo tendrá a la hora de la elección? ¿Y cuánta complejidad habría que agregarle entre eso que dijo Néstor de hacia adentro y hacia afuera? Uh-huh. Porque cuando uno mira cosas que intenta hacer hacia adentro, podría marcar muchísimas contradicciones con las cosas que el gobierno argentino, que dice ser un aliado incondicional del norteamericano y alineado incondicionalmente, hace exactamente lo contrario. Le hace aranceles, protección de la industria nacional. No, en realidad tiene sentido, porque está tan alineado que hace lo complementario. Lo complementa, ¿no? Es como la otra parte. Está bien, pero por eso digo, el asunto es cómo eso termina luego repercutiendo, porque en la medida en que la economía del mundo se abra, a la Argentina le va a ir peor. Y ahí se te plantea una contradicción, porque hoy vos tenés a los chinos, que son los campeones de la apertura económica, uh-huh, y a los Estados Unidos, que quieren ser los campeones del proteccionismo. Al mismo tiempo, las políticas que la Argentina lleva adelante son antiindustrialistas, antiproducción nacional, antigeneración de empleo. Esencialmente, quiero repetir, inaugurando el año, vienen por las clases medias. No nos olvidemos de esta cuestión. La torta que vienen a buscar es la que hoy está en poder de la clase media. Ya este gobierno no tiene como objetivo sacarle más a los pobres. A los pobres no se le puede sacar más, por eso la asignación universal no se atrasa. Y por eso hay algunas cuestiones que siguen manteniendo en valores para que no se deterioren. El pedazo que quieren es el que nos diferencia de otros países de la región. Es el de las pymes, es el de los productores de todas las cosas que se producen aquí. Podemos llegar a tener un país donde el consumo, por ejemplo, de vino importado reemplace a la producción nacional, por la misma lógica de la ropa. Claro. Con la misma lógica de la ropa. Que sea mucho más barato comprar vino francés que comprar vino argentino. Y eso va a hacer afectar a no solo las bodegas, a los miles de productores que abastecen esa bodega, como pasa hoy con los productores de yerba. Ahora,
Mientras los argentinos y las argentinas no entendamos que su pelea sectorial es parte de una pelea de modelo y cada uno crea que si se resuelve su problema sectorial se le acabó el problema, esto no tiene solución. Y hoy es lo que más grave, a mi juicio, nos afecta, que hay un montón de luchas parciales, pero cuando vos escuchás a los protagonistas, te hablan de lo que les pasa, y si en una empresa despiden gente, le echan la culpa al dueño de la empresa, que tendrá su parte de culpa, pero jamás están hablando de que esto es producto del modelo, del mercado interno destruido, de la apertura a las importaciones, y que es lo mismo que le pasa a todos los otros. Hasta que no logremos que la discusión se ubique donde se tiene que ubicar, estamos en problemas, Pablo. La seguimos el viernes, Carlos, ¿te parece? Un abrazo grande. Abrazo a todos por ahí también. Carlos Heller, a las 5 de la tarde. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Nicolás Márcico está en AM530. Jimena López es diputada nacional electa de Fuerza Patria, Unión por la Patria. Claramente nuestro gobierno nacional está al servicio de los intereses y nos transformó en colonia, cediendo desde centrales nucleares hasta... O sea, es un plan sistemático que también tiene vinculaciones con lo que fue en su momento los Chicago Boys y la forma del neoliberalismo y la penetración económica. Necesitan socios dentro del territorio para poder penetrar como están haciendo, y nosotros claramente somos los mejores alumnos de la mano de Milei. A las 7, un buen comienzo en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente.
Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que des vuelta como machina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar, como fiesta patronal que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falda como un submarino, y te saca lo de indio taíno. Ya tú sabes, en taparrabo, mamá, en el nombre de Agüeyuaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir. Yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste amazónica como Brasil, tú viniste a matarla como Kill Bill, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Hello, deja el show, súbete la mini falda hasta la espalda, súbetela, deja el show más alta, y ahora vamos a bailar por toda la jarda. Mira nena, quieres un zippy, no importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui. Esto es hasta abajo, cógele el tricky, esto es fácil, esto es un mamey. ¿Qué importa si te gusta Green Day? ¿Qué importa si te gusta Coldplay? Esto es directo sin parar one way. Yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate. Ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de 14 quilates. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. 5 de la tarde, 8 minutos. ¿Qué es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional? 24 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires y alrededores, dice chaparrones. Algo, ahora en este momento, ¿fuiste a la esquina? Ah, no, y estará lloviendo en este momento. Por suerte tiene techo la radio, ¿no? Sí, por suerte, sí. Cuando entramos había algún goteo. Sí, algún goteo había. Algún chaparrón efectivamente cayó. No sé en este momento, pero todavía está el cielo encapotado. Va a ir despejando un poquito hacia la noche, igual mayormente nublado para mañana, jueves, mínima 25, máxima 31. Y atención, desde la mañana chaparrones, tormentas aisladas a la tarde, chaparrones a la noche, es decir, inestable toda la jornada de jueves en, insisto, la zona del AMBA. Luispa, información de último momento. Sí, porque ¿qué dijimos hace un ratito? ¿Hay paro de trenes? Sí. Dijimos que había, porque Omar Maturano hasta hace una hora lo había ratificado. Bueno, el gobierno nacional
dictó finalmente la conciliación obligatoria. Así que el paro de trenes para mañana, convocado por la Fraternidad, se levanta por lo menos por 15 días. Ya le habían preguntado por esta posibilidad a Omar Maturano, el dirigente de la Fraternidad, y le dijeron, ¿y si el gobierno dicta la conciliación obligatoria? Bueno, estaremos 15 días negociando, y si no llegamos a un acuerdo, volveremos a convocar a un paro luego de la conciliación obligatoria. Así están las cosas. Maturano tiene muy poco optimismo en que en estas conversaciones con el gobierno haya un cambio de opinión, lamentablemente, ¿no? Porque se está reclamando, por supuesto, la actualización salarial, que está atrás un 50% en relación a la inflación, el salario de los maquinistas de trenes, y además por las condiciones de seguridad en que están funcionando los trenes. Hay una desinversión de parte del Estado muy importante, con lo que todo esto puede significar con los trenes en movimiento, la cantidad de pasajeros que viajan, la forma en que viajan esos pasajeros, así que atención con esto. Pero bueno, la noticia a esta hora es que mañana los trenes funcionan. En un ratito hablamos con Hugo Yasky, sí, señor, de la CTA de los trabajadores. Vamos a preguntarle cómo se está preparando la CTA y ese frente transversal de distintas entidades gremiales combativas que están, bueno, o pretenden estar a la altura de la circunstancia respecto de la reforma laboral. ¿Qué pasa con la CGT? ¿No? Hay una pregunta, hay quien dice que están por anunciar un paro general, porque todo lo que tiene que ver con las negociaciones y los diálogos con gobernadores no ha llevado a buen puerto. Bueno, veremos, un ratito lo hablamos. Hoy solamente página deportiva, muy rapidito, hay Copa Argentina, juega Talleres de Córdoba frente a Argentino de Merlo y Platense frente al Club Deportivo Argentino Monte Maíz de la provincia de Córdoba. En la Copa Argentina que se pone en marcha, se están jugando repechajes de Copa Libertadores para después la zona de grupos. Se viene, mañana nos dedicamos a eso, se viene la nueva fecha del fútbol argentino que se juega muy rápido, una tras otra, porque hay que ganar tiempo, porque es año de mundial. Que será un mundial muy sobrecargado de muchas otras lecturas también, porque se hace en Estados Unidos, en América del Norte, ¿no? Estados Unidos, Canadá y México. 5:12, Néstor Restivo. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Gracias, Pablo. Decía que hubo en las últimas horas algunos contactos telefónicos y personales entre líderes mundiales. Sin duda el más importante por la envergadura que tienen ambas economías y por la tensión geopolítica que hay es la de Estados Unidos y China. Hablaron por teléfono Xi Jinping y Donald Trump. Se habían visto en noviembre en el sudeste asiático. Trump va a viajar a Beijing en abril, va a ser una visita importante. Y hablaron un poco para bajar tensiones. El gobierno de China, a través de los medios oficiales, confirmó la reunión, no dio mucho detalle hasta donde alcancé a ver. Trump sí, inmediatamente en su red social publicó que habían hablado de todo, que había sido una reunión fantástica, como a su estilo, que se resolvió todo, que hablaron de Irán, que hablaron de Taiwán, que hablaron de cómo tramitar esta disputa comercial que tienen, etcétera, etcétera. Antes de esa charla telefónica, ambos tuvieron sus agendas presenciales, y ahí quisiera detenerme en dos encuentros, brevemente en el de Xi Jinping y en el del presidente del Uruguay, Yamandu Orsi, que viajó a Beijing. Uruguay tiene, como tantos otros países de América Latina y diría el mundo, a su principal cliente en China, y por eso va a visitarlo. Es al país que más le vende carne, arándanos, soja, etcétera, etcétera, y cuida esa relación. Muy distinto es lo que hace el presidente Milei, que teniendo en China su principal socio comercial lo maltrata de alguna manera, ¿no? Orsi viajó, firmaron 11 convenios que tienen que ver con el comercio, con la ciencia, con la educación, con la cuestión de las exportaciones, con profundizar la alianza estratégica que tienen el Uruguay y China. Y Trump, antes de hablar con Xi, recibió, y en esto me quiero detener mucho, al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y ahí uno empieza a pensar en lo que es la hipocresía en la política y en la diplomacia, ¿no? Hablo más de Trump, enfatizo a Trump que a Petro, por supuesto. Hipocresía, que es una palabra que viene del griego y que quiere decir simulación, quiere decir actuación, es decir, subirse a un escenario con una máscara y hacer lo que uno no es. Fue el tono de la reunión. ¿Qué otra cosa, de qué otra manera, se podría definir un encuentro bilateral en el Salón Oval, muy sonrientes los dos,
cuando hasta hace horas se decían de todo. Trump le dijo narcotraficante a Petro, amenazó con invadir Colombia, de la misma manera que lo hizo con Venezuela. El próximo vas a ser vos después de tener a Maduro. Petro le ha dicho ignorante, fanfarrón. Se dijeron de todo. El gobierno de Estados Unidos amenazó hace 2 o 3 meses en quitarle la visa a él y a su familia, a Petro y a su familia, para que no viajara a Estados Unidos. Petro estuvo en Naciones Unidas en la Asamblea General de septiembre y al lado de Roger Waters y de otros en las calles dijo de todo, de lo que hacía Trump en el asesinato de palestinos y en el genocidio de palestinos, ayudando al gobierno de Israel. Eso fue de las cosas que más irritaron a Trump. Digamos, pero si vos ves las fotos y el clima de reunión que había en el Salón Oval hace pocas horas, es la hipocresía en sí misma representada, sobre todo, insisto, no me paro tanto en la figura de Petro, porque Colombia siempre propició el diálogo y la diplomacia, pero Trump, después de decir todo eso, le regaló un libro a Petro, un libro que escribió Trump sobre cómo hacer negocios, se llama algo así, y la autografía, la dedicatoria le dice, sos un grande. You are great. You are great. Dice, ¿no? O sea, le dijo, sos un narco hace 2 meses. Claro. Y ahora un narco grande. Claro. La firma de Trump siempre me sorprende, que digo que es como un electrocardiograma, es más grande que la dedicatoria, ¿no? En fin. Ahora, lo importante es de qué hablar. Bueno, ahí hay un tema interesante que es, por supuesto, el tema del narcotráfico, tratado de manera muy malamente tratado por Trump y por todos los gobernantes de Estados Unidos, que nunca se neje la propia demanda de la sociedad enferma, que es la sociedad estadounidense. Y Petro llamando a tratar el tema con datos duros, llevó muchas carpetas con estadísticas, trazó esta hipótesis que yo he contado mucho el año pasado porque me pareció fundamental cuando hace 2 o 3 años atrás Petro habló de las nuevas rutas del narco y cómo antes iba desde Colombia hacia el norte por el consumo de cocaína, y cuando el público adicto estadounidense empezó a consumir más opiáceos y drogas sintéticas y la demanda de cocaína cayó, las rutas empezaron a ir para el sur. Para el sur es Ecuador, Argentina, Puerto de Rosario, y se va a Europa, ¿no? Y justamente Petro le decía a Trump cómo colaborar para que Ecuador, que está, ahí estamos viendo algunas fotos, ¿no?, en los que nos siguen por YouTube del encuentro. Petro le decía a Trump cómo hay que ayudar a Ecuador para que no sea un estado completamente tomado por el narcotráfico, que es lo que está pasando desde que dejó el poder Rafael Correa, sobre todo con el actual presidente Daniel Noboa, ¿no? Eso estuvo muy presente. Hablaron de Venezuela, por supuesto, hablaron de cómo Estados Unidos debería trabajar con Venezuela, con Ecuador y con Colombia para convertir esa zona de tanta biodiversidad tan rica como es el Caribe, el norte de Sudamérica, en una tierra fértil de energías alternativas, de reemplazar la coca por otros cultivos, y para eso hay que trabajar sobre el campesinado. Y Petro le ofreció a Estados Unidos el trabajo que bien hace la policía y el ejército colombiano, que son muy expertos en combatir el narco, muchas veces aliados del narco, hay que decirlo, en la época de Uribe, en la época de Santos. Así que ese fue un poco el tono del encuentro, y me pareció, insisto, lo que más me sorprende es la hipocresía del lado de Trump, y por otro lado un Petro que sabe que no tiene reelección posible. Hay elecciones en mayo en Colombia. Ya, falta muy poquito, ya están los candidatos, en algún momento hablaremos de eso. ¿Cómo le gustaría aprender inglés?, dijo Petro, como la única cosa que se permitió un poco jocosa para hablar de Trump. Hasta donde entiendo, la derecha colombiana presiona por cuán en riesgo pone Petro la relación con Estados Unidos, y como si eso fuera un factor dentro de la narrativa electoral. Sí, a ver, la derecha colombiana confía en que le va a ir bien en las elecciones, va a ser un plebiscito interno entre los varios candidatos, cuál más a la derecha, uribistas y demás, para tratar de elegir un candidato único. Eso todavía no se hizo. La izquierda colombiana sí, ya hizo su propia consulta interna y tiene su candidato. Para Colombia, Estados Unidos siempre fue un país muy, muy importante en términos militares, en términos económicos, comerciales. Y Petro nunca quiso tener una mala relación con Estados Unidos. Hay millones de colombianos viviendo en Estados Unidos. Digo, el que está actuando hipócritamente y de la manera que soberbia que actúa es Trump, digamos, ¿no? Me parece que el resultado habrá que verlo. Ojalá sea una instancia de cooperación, como pidió Petro, para resolver un tema tan dramático como es el del narco para nuestra región y también para los propios Estados Unidos. Gracias, Néstor. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo.
Que vuelvan las ideas. Tengo 3 temas por fuera de la tensión, de la política y lo social. Después de todo, somos un programa de radio, ¿no? Somos seres humanos. Somos seres humanos, nos pasan otras cosas también. Estoy viendo un serión. A ver, me interesa. A ver, en Amazon Prime. ¿Por qué? Porque no lo tengo, así que no es el que estoy viendo. Pero hay yo. Formas, ¿no? No, digo, porque pensé que iba a coincidir con la serie que estoy viendo yo. Se llama Todo su culpa, todo es su culpa. Es el secuestro de un pibito y un matrimonio que lidia con eso, con el protagonismo de la madre, que la madre es la que hace de hermana en, ¿cómo se llama? Las familias se pelean por la continuidad de la empresa. Succession. Es la hermana del protagonista, digamos, o la hija mujer del dueño de todo. Uh-huh. Es muy buena porque además tiene una perspectiva en medio del... por lo menos vi 3 capítulos. O 2. El primer capítulo me parece una obra de arte. Una obra de arte como está narrado. ¿En serio? Sí, te lo juro. Porque me da la sensación, a priori, que todo el tema de la historia del secuestro es una excusa para mostrar las responsabilidades distintas que mujeres y varones asumen a la hora de maternar y paternar. Es decir, está cruzada por una mirada de estas características. Es extraordinaria la serie. Bueno. O por lo menos me tiene muy enganchado. ¿Cantidad de capítulos? Son 8 capítulos. 8 capítulos. ¿Y termina? ¿O es la primera temporada? Y no la terminé, Luis Pablo. ¿Qué querés que te diga? Bueno, me da la sensación que sí. Ya me enganchás viendo me parece 16 que sí, temporadas. Me parece que sí. En general, las que terminan se titulan miniserie, ¿no? Y cuando no dicen miniserie suele haber temporadas. Ahora no lo sé, pero me parece que dice miniserie. Me parece que sí. En general. Pero es un serión, porque tiene todo lo de lo policial, si vos querés, o lo del misterio y el suspenso. Bueno, está muy bien. Pero en los diálogos, lo más rico son los diálogos, cuando la policía, por ejemplo, le empieza a preguntar al matrimonio, che, ¿y cuál es la rutina del pibe y qué hacen? Y vos te das cuenta que la madre está en todo, pero después hay, por cómo se da el secuestro, hay un señalamiento de la responsabilidad hacia la madre. Es una miniserie, gracias Charlie, querido. Está Gran en todo. dato, Charlie. Puesta en el aire y producción. Charlie Escalante. Serión, me sorprendió. Bueno, anotado. Anoten. Todo es su culpa. Todo es su culpa. All her fault. Todo es su culpa. Todo es su culpa. Y después, si quieren, tengo otro episodio espectacular que podría ser perfectamente parte de una miniserie que tiene en el centro Estudiantes de La Plata. Y lo vamos a hablar hacia el final. A ver, al final del programa. Estudiantes de La Plata. ¿Cómo quedaste con Estudiantes? Entre ceja y ceja. Y me cagaron porque salieron campeones. Claro. Y además tienen razón. ¿En qué? No, estuve hablando con exfutbolistas respecto del pasillo. Tienen razón en relación a que el torneo central fue inventado. Me la ponen todos los días. Porque así empezó la cosa, quiero recordarte. Verón diciendo... yo te digo que... Verón diciendo quiero ver qué dice Verón sobre lo que hicieron los jugadores Estudiantes de La Plata en el último partido, frente a Defensa y Justicia. Quiero ver si el inglés, el Lord inglés... Creo que forma parte de la tradición histórica de Estudiantes de La Plata. Razón por la cual todo lo del pasillo y qué sé yo... Pero bueno, estuve hablando con el futbolista. No pagaron un puto peso nunca. Uy, pero Pablo, bueno, cuando hablemos de Estudiantes, estoy tentado a decirte muchas cosas. Bueno, en un ratito. En un ratito lo hablamos. 5 de la tarde, 23 minutos, se viene Luis Pablo Gil. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Luis Pablo Giniger. Bueno, queríamos o no queríamos dejar de mencionar la decisión del gobierno nacional, ya oficializada, por más que se había anunciado previamente, y es parte íntimamente ligada de las políticas que está llevando el gobierno en materia cultural, la decisión de dar de baja, derogar directamente el Reglamento General de los FOMECA. ¿Qué son los FOMECA? Los Fondos Concursables para Medios de Comunicación Audiovisual. Eso por lo menos son las siglas de la palabra.
digo rápidamente, en su lugar se crea otro reglamento, que es el del Fondo para la Promoción de Proyectos Audiovisuales, el FOPROA, y acá vale la pena detenerse en uno y en otro. El FOMECA o los FOMECA fueron un instrumento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. No hace falta detenerse a detallar en qué consiste esa ley, pero recordamos los grandes debates de inclusión, la posibilidad de los distintos sectores de la comunicación alternativa para expresarse, para contar cuál era su situación en relación a los grandes medios. Bueno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a lo que vino es a poner en discusión la uniformidad de voces. Entonces, planteaba la necesidad de que hubiera varias voces y sobre todo destacaba aquellas de los sectores más postergados, pequeñas comunidades, minorías. Bueno, todos esos lugares todos esos sectores tuvieron un lugar a partir de la ley de medios. Los FOMECA son recursos, o eran, hasta el día de ayer, eran recursos para que todos estos sectores pudieran llevar adelante. Claro. Todo esto cuesta plata. Llevar adelante una radio cuesta plata. Si es política pública, multiplicar las voces, que haya mejor distribución de la palabra pública, el Estado se hace cargo. Se hace cargo. Siempre podía ser mejor. Contribuyendo, se hace cargo en una parte, sí. Contribuyendo con estos fondos. Después cada uno de estos sectores también tenía que tener sus recursos propios. Pero desde un podcast hasta llevar adelante una radio necesita recursos. Alguien tiene que poder llevar adelante todo esto. Bueno, eso no existe más. Y estos nuevos FOPROA son exactamente lo contrario, porque uno podría decir, bueno, desaparece el FOMECA, aparece esto otro, también sí. Hay recursos de por medio, pero ¿a quién están destinados estos recursos? Los FOPROA, a los sectores importantes de la industria de servicios de comunicación audiovisual, o a los grandes medios, si uno quiere. Y está muy claro en la letra chica, ¿no? Se habla de una comisión evaluadora. Bueno, para otorgar estos FOPROA, ¿qué puntos va a tener en cuenta la comisión evaluadora? Bueno, la consistencia interna del proyecto, por supuesto. No hasta ahí mal. Está bien, no está mal. La factibilidad del proyecto. Uh-huh. Y ahí viene lo más interesante. Son muchos puntos, ¿no? Pero subrayo algunos. La magnitud y proyección del proyecto en función de su capacidad para promover la industria audiovisual. ¿Qué quiere decir? No me vengas con un proyecto chiquito, Pablo. No me vengas con que querés hacer un podcast porque hay una minoría que es invisibilizada en la Argentina y que está peleando por sus derechos. Sí. No, acá se trata de levantar a la industria audiovisual y para eso necesitamos que trascienda de manera grande. Así que parecido a lo del Inca, solo las películas que venden tickets. Muy parecido, muy parecido. Todo va en la misma línea. Lo que se hizo es borrón y cuenta nueva. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que sigue vigente, totalmente vaciada de contenido. Este es un punto más. Cada vez es más chiquita esa ley, pero no fue derogada formalmente. Sí, muchos de sus artículos, pero no la ley. Bueno, lo que implementa ahora es un nuevo reglamento para recursos del Estado, insisto, recursos del Estado puestos al servicio de los grandes capitales privados. Gracias, Luis Pá. 527 lo trajo muy de afuera de agenda, ¿no? Pero en un momento fue discusión central en los medios de comunicación. Absolutamente. La ley de medios y todo lo que le daba sustento. ¿Te acordás de Clarín puede desaparecer? Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con qué? ¿Quién desapareció? 528. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate.
Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cinco y media de la tarde. Bueno, sigue la movilización de jubilados y jubiladas en los alrededores del Congreso. Hubo temprano escenas de represión. Yo no sé si tenía expectativas el gobierno con la represión de que se disolviera la movilización, pero lo cierto es que hay bastante más gente que en este momento, rodeando la plaza de los dos congresos. En este momento el cuerpo más fuerte de personas movilizándose está sobre Irigoyen, dar la vuelta hacia Luisa Espeña y después continúa, ¿no? Pero bueno, hay bastante gente, no se ve mucha policía, no hay represión en este momento. No en este momento, pero resaltemos eso, es bastante más gente que la de hace una hora y media. Sí, no sé si, no parece espontáneo porque hay mucha bandera, mucho cartel, mucha pancarta, como siempre decimos en que vuelvan, lo no espontáneo es aún más valioso, porque la organización en este momento es lo que está siendo fundamentalmente atacado, pero bueno, se compone siempre de un elemento organizado previamente y otro con cierta espontaneidad, pero la verdad que hay bastante gente en este momento. Bueno, les adelantamos, vamos a hablar con Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, diputado nacional. Ayer una conferencia de prensa de las dos CTA, un anuncio de paro para el día que se trate la reforma laboral. Sobre eso queremos hablar. Hola Hugo, Pablo Caruso, Luis Pagíniger y Néstor Restivo en Que Vuelvan. Saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo para todos. Gracias, Hugo. Vos sabés que recién charlamos con Carlos Heller y hacía un apunte, le preguntamos una mirada sobre cómo veía la disputa por la reforma que impulsa el gobierno y él decía algo interesante. Dice, el gobierno y los gobernadores amigables no están discutiendo sobre la reforma laboral, están discutiendo sobre recaudación. Pero no es que el contrapunto de esos gobernadores es, no, la verdad es que el avance contra los derechos de los trabajadores es inaceptable, no ese es el hilo, digamos, ¿no? Con lo cual la discusión verdadera contra la reforma laboral es de los laburantes y parece ser en la calle, Hugo. Sí, es la actitud de los gobernadores que se autodenominan dialoguistas, la verdad que es lo más indecoroso que se ha visto, porque utilizan los artículos de la reforma laboral, que son todos contra los trabajadores, para, digamos, elevar sus acciones en una discusión que en todo caso sería una reforma tributaria. Claro. Porque lo que quieren es, desde el gobierno, eliminar el impuesto a las ganancias a los grandes grupos empresarios. Y vos fijate que le dejaron el impuesto a las ganancias a los trabajadores, se lo mantienen prácticamente igual a las pymes, pero se lo eliminan a las grandes empresas. Y eso significa ver más recursos para las provincias, y es lo único que le interesa a gobernadores que como Chanchora o el de Tucumán o el de Catamarca fueron elegidos en actos donde entonaban la marcha peronista, donde se rodeaban de dirigentes sindicales de las centrales, de los sindicatos, donde se comprometían a defender las banderas del justicialismo. Hoy meten todo en la mesa del toma y daca. Te tomo lo que decís, y es como si cuanto más profundo es el avance sobre los derechos laborales, para este tipo de gobernadores, mejor su posición de negociación. Sí, más se cotizan. Es tremendo. Cada artículo
que lastima y cada artículo que significa desarticular lo que fue la base de las conquistas de un país que, lo decía yo en la reunión del bloque, tuvo un movimiento popular que nació un acto de rebeldía de los trabajadores que en la calle salieron a defender todo lo que hoy nos estamos dando. Y estos gobernadores que se autocalifican justicialistas salen a vender todo, es decir, utilizan justamente la dureza del ataque de esa ley para elevar su cotización en la mesa de negociación. Es un asco. Hugo, ¿y cómo ves la correlación de fuerza alrededor de esta disputa? No, creo que el gobierno va a ir, si tiene los votos, todavía hay que verlo, a un triunfo pírrico, porque yo creo que en discusión se va a sincerar, porque hoy hay muchas cosas que la gente no sabe, porque, por ejemplo, son muy pocos los medios que me llaman ustedes para opinar sobre el tema. Pero cuando el debate se dé, ha pasado con otras leyes, que pasó a Macri con la ley previsional. Cuando el debate se da, cuando los argumentos se tienen que poner sobre la mesa, van a sufrir una derrota muy grande, porque va a quedar demostrado que no hay un solo artículo a favor de los trabajadores, ni de las pymes, ni de la producción, ni de los informales, porque eso va a quedar muy alto. Vos fijate que el sector más grande de la informalidad son los trabajadores de plataforma, y lo primero que hace la ley es declarar a los trabajadores independientes, es decir, institucionaliza la condición de orfandad de derechos que tienen. Creo que en ese debate van a estar, y todavía está por verse si no van a perder también con los números, por lo menos en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Hugo? Luis Pablo Giniger. Vos nombraste recién a varios sectores como que no se enteran, ¿no? No utilizaste la palabra dormidos, la utilizo yo, o anestesiados, si se quiere, sin reacción frente a lo que está pasando, frente a tantos derechos que este gobierno se está llevando puestos. ¿Cómo se hace, Hugo? ¿Qué están pensando ustedes para romper con eso, para sacudir a estos sectores de la sociedad? Te lo pregunto, ¿cómo se hace desde el sindicalismo, pero también desde la política? Vos hacés las dos cosas, que las dos cosas obviamente están íntimamente ligadas, me refiero a la política formal, ¿no? Porque el sindicalismo también es política. Pero ¿cómo se sacude a la sociedad para que reaccione? Yo creo que hay que tener esa ardiente paciencia de los que luchan en momentos donde el viento sopla en contra. En el caso de la Argentina, hace muy poco estábamos en vísperas de una elección que el gobierno la perdía, porque eso no hay que olvidarlo. El gobierno de Milei pudo ganar a duras penas, porque la ganó a duras penas, la elección de medio término por la intervención del Tesoro de los Estados Unidos de América. Pensá que era una elección que la perdía. Quiere decir, con esto ¿qué quiero decir? Que no estamos en una derrota que no se pueda revertir. Estamos en un momento en el que la sociedad, es verdad, está dividida, un momento en el que la bronca y la desazón de mucha gente que vivió como algo negativo nuestro último gobierno, sigue de alguna manera apostando contra la realidad de su propio bolsillo y contra la realidad que le muestra ver a un presidente bailando con una vedeta al lado mientras se incendiaba la Patagonia, que esas cosas no se deben hacer. Pero no solo lo mira, están caminando en una línea muy delgada. Iba a decirte, no solo lo mira ese presidente cantando, sino que también lo aplaude. Son sectores, yo te diría que son sectores relativamente minoritarios. Una cosa es el que lo votó sabiendo que
por miedo a que pasara lo que dijo Trump. Los argentinos o lo votan a Milei o lo dejamos que se mueran todos. Una cosa es que lo votó por miedo, porque no quería ir al abismo, al lunes negro, y otra cosa son los que lo aplauden, que son los que se autoperciben rubios de ojos celestes, que son los que se autoperciben la sociedad, la parte inteligente de la sociedad, la parte culta, la parte no bruta, no negra, y la verdad que demuestran hasta dónde son verdaderos ignorantes. Uh-huh. ¿Qué perspectiva le ves a este espacio? Nosotros lo hemos contado aquí en el programa, que se reunió creo que hace ya unos 10 días o un poquito más incluso, estos sindicatos industriales, la participación de las dos CTA y sindicatos de la CGT, que bueno, sin esperar a la conducción de la CGT decidieron plantear un plan de lucha. La verdad que para mí es una bocanada de oxígeno para el sindicalismo en la Argentina. Mañana vamos a hacer un acto en Córdoba, frente a la Casa de Gobierno, convocando a todos los sectores del movimiento sindical cordobés que prácticamente van a participar. Al día siguiente vamos a estar en Santa Fe, en una reunión con diputados y diputadas de la provincia, la otra provincia donde hay un gobernador, como le dicen, dialoguista, con peluca, amigo de Milei, amigo del atropello a los trabajadores y a los jubilados. Y el día 10 convocamos a una marcha en Rosario, el 11 convocamos a marchar el día que se trate. Creo que es un espacio sindical que le devolvió a nuestro movimiento gremial iniciativa, rebeldía, ganas de pelear, y espero que eso contagie y que se pueda ensanchar esa convocatoria. Hugo, Néstor Restivo te saluda. Recién decías que cuando sea el debate eso va a servir para visibilizar y que la población entienda un poco más de qué se trata esta reforma laboral. ¿Qué énfasis deberían hacer los legisladores que se oponen, que van a votar en contra, en términos de algunos artículos que te parezcan muy simbólicos de ataque a la organización sindical por un lado y ataque directamente al bolsillo y al futuro de los trabajadores? Y vos fíjate, hay dos que son una copia de la ley Banelco. Hoy la coima de la ley Banelco toma otra forma, si se quiere más institucionalizada, pero el artículo en el que prevalece el convenio por empresa por sobre el convenio nacional es ley Banelco. El artículo trata de debilitar la capacidad de los trabajadores de conveniar colectivamente y de defender los derechos adquiridos, es la ley Banelco. Creo que esos son temas que son muy claros. El otro tema es que nosotros mañana, por ejemplo, vamos a repartir 1 millón de volantes en todas las estaciones de trenes, de subte y en los aeropuertos. El otro tema es que claramente favorece el despido. Si hoy el principal problema que tenemos son los despidos, que se están multiplicando en todo el país, cerrando empresas que fueron de alguna manera emblemáticas de la producción textil, de la producción metalúrgica. Si hoy el principal problema es que te despiden, lubricar el tubo por el que te están mandando a la informalidad, lubricarlo con haciendo que a los empresarios les salga gratis el despido, que usen los fondos de los jubilados para despedir gente. Creo que esos son temas que son sensibles a la gente y que además se dan en un momento en el que el salario no alcanza para llegar a fin de mes. Vos hoy tenés 2 y 3 trabajos y estos hacen una ley por la cual la jornada laboral te la puede cambiar el patrón o la jefatura del personal de un día para el otro. Olvídate de los 2 o 3 trabajos. Son temas que creo que están en la sensibilidad de la gente y que cuando las conoce, por ejemplo,
en la volanteada que estuvimos haciendo en esto ayer y antes de ayer también en las estaciones. Cuando la gente lee el volante o lee 3 o 4 cosas, se para y pregunta, es decir, hay una gran distorsión, se generó la mentira de que esto era para generar empleo, para formalizar, para que el que hoy no tiene empleo pueda ir porque la pyme lo va a tomar. Y la verdad, ni las pymes apoyan esta ley. Hugo, estamos charlando con Hugo Yasky. Déjame hacerte 2 y una vinculada a algo que dijiste un poco a la pasada, pero que me llamó la atención. Dijiste que pocos medios te llaman para preguntarte sobre los puntos de la reforma. ¿Lo decís por algo en particular? ¿Porque hay algo que te está sorprendiendo? ¿O lo mencionaste, o fue solo un decir, digamos? No, vos es que hoy lo discutíamos en el bloque, porque algunos diputados, diputadas, claro, que no conocen cómo es hoy la conducta de los medios, decían, bueno, pero entonces, si estas cosas que dicen ustedes tienen que salir más en los medios, tienen que salir más en la prensa. Y hoy hay una sistemática censura ejercida sobre los que tenemos una posición crítica o somos disidentes de las políticas del gobierno. En este tema y en otros temas gravísimos, el tema de la modificación, el decreto que modificó régimen de inteligencia, el tema de los incendios. Es decir, hoy los representantes del movimiento sindical no tienen acceso a los medios. Te diría que hasta de lo que eran los medios, que uno decía, ¿cómo te podría decir?, más progresista, cuesta mucho también entrar. O sea, más de lo habitual, porque en general hay un mapa de medios dividido. 2, 3 más, medio más. No quiero nombrar porque no quiero, aparecer, digamos, como clamando al cielo, pero hay que ser consciente de que se ejerce una censura sobre todos aquellos que expresamos posiciones disidentes. En algunos temas el gobierno quiere mantener herméticamente cerrado. No te voy a preguntar más de lo que quieras contarnos, Hugo, pero por el modo en que lo decís, lo que entiendo que estás diciendo es que es más allá de lo habitual, porque hay un mapa de medios dividido, con subjetividades, con eso lo conocemos, y por supuesto que históricamente, o de un tiempo a esta parte, siempre te costó más ir a determinados medios que a otros. Por lo que estás contando, me parece... más allá de lo habitual, o más, te diría, transgrediendo el mapa de medios que teníamos en la cabeza hasta hace un par de años, un año. Entiendo perfecto. Y lo último de mi parte, Hugo, ¿cómo estás viendo a la CGT en este momento del debate? Yo creo que está surcada de contradicciones, y creo que se va a imponer finalmente la postura de los sectores con mucho realismo y lucidez decían, mantengamos la convocatoria a la gente, no le pongamos demasiada ficha al diálogo, porque la mesa del diálogo para los sindicalistas hoy no existe. Es decir, Macri soñaba con tener la pata sindical oficialista. Para estos que están hoy, el mejor sindicalismo es el que haya desaparecido. Hugo, abrazo grande. Está confirmada, todavía no hay una convocatoria formal, se sabe que va a ser en el Senado, se especula que es el miércoles que viene, el 11, pero todavía no se formalizó, ¿no? Las 2 CTA sí, ayer tuvimos plenario y convocamos el día 11 frente al Congreso, el espacio de este Frente Sindical de Unidad. Sí. Lo va a anunciar creo que hoy o mañana más tardar en el acto en Córdoba, y sé que la CGT, los compañeros sindicalistas que están acá en el bloque, dan casi por hecho que la CGT también convocaría el próximo viernes en la reunión que tiene. Para que quede claro, perdón, le agrego una, nunca hay que decir última pregunta, pero para que quede claro, Hugo, si se llegara a aprobar la reforma laboral como está,
¿Es un retroceso que, bueno, después en las idas y vueltas de la política se puede recuperar, o lo estás pensando como un momento bisagra en la historia de los derechos laborales? No, creo que es un momento bisagra, por supuesto. Lo que no hagamos ahora para pelear por eso, no vamos a tener la autoridad moral ni el derecho de exigírselo a ningún próximo gobierno, por más de signo popular que sea. Por eso es clave dar la lucha hoy, por eso es clave poner la cara hoy, decir las cosas como son de frente a nuestra gente, porque dentro de 6 meses, cuando la desocupación siga creciendo, la informalidad crezca más y la gente tenga el bolsillo reventado, vamos a tener la autoridad moral como para decirle, estas son las cosas por las que hay que seguir peleando. Abrazo, Hugo, gracias. Hasta luego, abrazo. Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA. Repaso brevemente, ya hay una convocatoria formal para el próximo miércoles, que es cuando el gobierno quiere que se discuta en el Senado la primera media sanción de la reforma. Están las 2 CTA y habrá un anuncio de ese frente sindical que explicaba Luispa ayer, ¿no? Transversal. Claro, transversal, fundamentalmente gremios industriales encabezados por la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, y agregaba Hugo Yasky recién a la expectativa también de lo que diga la CGT el viernes en la reunión de su consejo directivo. Sí. Y quiero hacer un asterisco sobre lo que nos alerta Hugo Yasky, cuando dice, en el comienzo de la nota, lo dijo así al pasar, no nos llaman. Y después habló de censura y le hicimos la pregunta, porque uno está acostumbrado, insisto, en un mapa de medios, cuando digo dividido no digo mitad y mitad, esto está claro, lo hablamos recién respecto de los FOMECA y demás, pero un mapa, estuvo bien Hugo en la referencia cuando dijo mapa de medios que tenemos en la cabeza, sí, con el que veníamos lidiando. Y él dice, no, acá va un poco más allá, temas y personas censuradas en medios que uno dice, bueno, che, acá esto no puede pasar. Para prestarle atención, ¿no? Porque como bien dice Hugo Yasky sobre el final, me gustó mucho esa reflexión, lo que no se haga ahora respecto de cambios que pueden ser realmente un antes y un después, entre otras cosas en los derechos laborales, en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, después con qué autoridad moral, dice Yasky, vas a salir a decir algo, ¿no? Porque cambia el gobierno y entonces algunos medios cambian sus hojas de sus agendas, lo que se puede y lo que no se puede, y ahí empieza como una tribuna, ¿no?, de reclamos, pero es acá y es ahora. Es acá y es ahora, dice Hugo Yasky, y me parece que es un llamado de atención que no hay que dejar pasar en medio de estos días en los que parece que todo es ruido, ¿no? Todo lo que se dice es ruido, alguien que se queja es ruido, un dirigente que habla es ruido y mucho cliché. Bueno, atención porque no estamos en un momento cualquiera y no es el día de la marmota en la Argentina. 5:52. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los... No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Y la música viene y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Librería El Aleph presenta El Libro del Año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia.
No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Oz. Argentina desaparecida. A 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. AINI o Leviatán. Comunidad política o monopolio del poder de Diana Baraceras. Un libro sobre dos maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. AINI o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Bueno, ya estamos cerrando, nos quedan 3 minutitos y contando. 2 comentarios finales, Néstor. Bueno, este año, lo adelantamos el año pasado, va a ser importante la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas, que eventualmente le va a tocar a América Latina, y la que tiene más posibilidades es Michelle Bachelet, y acaba de recibir los apoyos, bueno, por supuesto del presidente Boric de Chile para ser la candidata, no así de Kast, que cuando asuma quizás la boicotea por su diferencia ideológica, sí, pero ha recibido los apoyos de México y de Brasil, nada más y nada menos. Y el otro que es importante para la Argentina es Rafael Grossi, que hasta ahora solo recibió el apoyo de Paraguay. Así que ahí hay un desequilibrio, y me parece que Michelle Bachelet hoy tiene todos los puntos para ser la próxima secretaria general. Igual falta todavía en esa competencia que va a haber en el resto del año. Secretaria general de una institución en decadencia. Decadencia, ¿no? Que seguramente va a tener que hacer un replanteo de fondo, ¿no? Luis Paz. Se está llevando adelante el cabildo abierto allí en el Hospital Garrahan. Recordemos el pedido de desafuero que hacen las autoridades del hospital,
que responden al gobierno nacional, a 10 de los dirigentes sindicales del hospital que llevaron adelante la lucha y el triunfo por el reclamo salarial. Son 44 los sindicalistas a los cuales o que están en la mira del gobierno y que se dice van a terminar pidiéndoles el desafuero a los 44, no nada más a estos 10. Y además se está reclamando por el despido encubierto de 70 profesionales del hospital. Bueno, nos estamos yendo. No hablamos de dos cosas. Primero, zafó Estudiante de La Plata. Mañana hablamos de Estudiante de La Plata, ¿no? ¿Vieron la imagen, no? Yo no la vi. ¿No la vi? Me enteré acá en la mesa. El jugador de Estudiante de La Plata destrozando el punto del penal antes de que patee. Ahí lo estamos compartiendo, mirá. Antes de que Benedetti, ¿no? Antes de que patee... al lado del bidón de Branco es una pavada, bueno, Pablo. Está bien. No, digo porque ahora Verón debe estar, ¿no? ¿Jugará este chico el próximo partido? Porque Verón... Penal. No, Verón es el hombre que nos dice cómo tienen que ser las cosas en este momento del fútbol. Pero no tenía razón, Verón. El Lord inglés. Que era una vergüenza el torneo para Central. Mira cómo defiende a Verón, es increíble. ¿Pero por qué no? No, yo hablé con exjugadores, les pregunté a varios exjugadores sobre el darse vuelta en el pasillo. Qué sé yo. Bueno, y no hablamos tampoco de qué bien da la remera de Néstor en tele, boludo. Es verdad. La voy a traer más. Qué bien da esa remera, Néstor. Da mejor en la pantalla que en vivo. Mira, ponenos a los tres, añitos, mirá, ponenos ya a los está tres. un poquito desteñida. Si podés, Vicent, ponenos a los tres. Mirá, un segundito nomás. De hecho, la pantalla te recupera el color es original. Néstor. Cada vez más grande, Néstor. Cada vez más grande. La voy a traer. ¿En qué sentido lo decís? Qué grande, espectacular. No, esto en una foto de otro momento, si aparecía con esto, le hacían cambiar la remera porque era mucho protagonismo para, ¿no? Me parece que no te gusta la combinación roja y negra, no sé por qué. No, es coral, es medio coral, ¿no? Igual yo estoy furioso. Yo estoy como, viste, con el amarillo, con el pro. No hay que entregar los colores. Los colores, si hay combinaciones que son lindas, Carlos viene ya de Mare a la puesta en el aire. Bueno, nos vamos, mañana 4 de la tarde la seguimos. Charles Escalante, la puesta en el aire y producción, quiero agregar. Alejandro Imú en la producción. El señor Fabián Walma en exteriores. Nico Nacaba nos coordina. Vicente Castro opera video. Gaby Radiche de vacaciones. Volverá a mediados de mes. Por eso aquí estamos. Néstor Restivo, Luis Pablo Giniger. Y quien les habla. Nos reencontramos mañana a las 4. Quédense, porque sigue la vuelta completa en la 530. Y mañana a las 4 repetimos que vuelvan. Chau. Chau.